este análisis o debate en torno al problema de Casa de Galicia. Pepe, no sé si te contestó la pregunta. Honestamente no, pero en realidad una aclaración. Yo no Reducila. claro, yo no estoy diciendo resumila. que el sindicato, conozco a Bermúdez hace muchísimos años, no hiciese los reclamos correspondientes, las denuncias y todo. Lo que digo es, se lo pregunta mucha gente, ¿cómo llegaron hasta acá si y no ahora me daban, se lo reclaman al para gobierno? decirlo en español antiguo, si no me daban bola y veía que esa situación no prosperaba, ¿por qué no pasar a otra fase de la denuncia? O, por el contrario, si eso se trató de una estrategia para que, en un marco de una situación de crisis, no tambalearan otras instituciones. Esa era un poco la pregunta. Lo que pasa es que capaz que el foco está puesto ahora, pero desde el mes de septiembre o antes incluso, había movilizaciones todos los días en la puerta de Casa Galicia, había aplausos, había asambleas. En octubre hicimos un Pero paro. creo que te referís mucho antes que septiembre, Sí, bastante antes. O sea, Sí. años. Bueno, pero estoy diciendo que durante años, Casa Galicia tuvo 2 intervenciones, durante años el gremio fue un gremio que siempre combatió en las distintas y con distintas características, siempre combatió porque siempre tuvo el problema de que que los salarios eran difíciles. No se pagaban, sí, por eso. Claro, entonces, por eso digo, hoy hay una cierta tendencia a idealizar una cuestión que no era así y que se llegó a esta situación por pésimas administraciones y bueno, y hoy hay que pelear ante esta situación. Lamentablemente, siempre los trabajadores somos, junto con los usuarios, que pagamos el pato de la boda, ¿no? Entonces, la cuestión es que claramente aquí debe haber un accionar de la JUNASA, del Ministerio de Economía, que debe alertar para que estas situaciones no vuelvan a pasar. Debe haber una especie de semáforo. Bueno, ¿quién está en rojo? ¿Quién está en amarillo? ¿Quién está en verde? ¿Cómo están las economías en las instituciones? Y cuando hay una situación, corregirla antes. Porque si no, estamos siempre en la misma. Es como cuando vamos a negociar salario. Los patrones nunca tienen plata para pagar los salarios y resulta que la discusión es con el gobierno, cuando ellos son quienes manejan dineros públicos, ¿no? A ver, por aquí, Marta. Se me ocurren varias reflexiones. La primera es, si Casa de Galicia debe más de 80 millones de dólares, de los cuales el acreedor principal es el Estado, y hay 2.763 acreedores, era como de perogrullo que el concurso o el concordato no iba a prosperar. Máxime que está el edificio embargado y demás. Esperar que el gobierno rescate a la institución es una actitud un poco como infantil, porque con ese criterio, si yo tengo una empresa y la empresa se funde y los trabajadores quedan en la calle y que le van a pedir asistencia al gobierno, no funciona así. Tampoco funciona el tema de las cooperativas de trabajadores gestionando, tampoco ha dado resultado. Entonces, yo creo que si acá hay 25 años de mala gestión, bueno, habría que llamar a los que la gestionaron y que den las explicaciones. Pero no se puede pretender que el Estado venga ahora a solucionar el tema. Entiendo que los socios no pueden verse perjudicados porque ya vienen perjudicados. Desde el año 2015, 2012, ya cuando la gente se internaba en Casa de Galicia, tenía que llevar su ropa de cama porque no había. Entonces, hoy pretender que sigan retenidos en Casa de Galicia, cuando Casa de Galicia con estas deudas, me imagino yo, no debe estar brindando a los socios toda la medicación que necesita porque no tienen para pagar a los laboratorios son empresas y no van a seguir subvencionando deuda, porque darle medicación cara a Casa de Galicia es subvencionar deuda. Entonces, me parece que retener a los socios no es muy justo. Yo entiendo que si acá hay 25 años de mala gestión, y bueno, quizás no es imputable a esta JUNASA, tendría que haber sido antes, no sé qué control falló, la verdad que lo ignoro. Pero entiendo que pretender que venga una solución así caída del cielo no va a venir. Entonces, los socios tienen que tener derecho a tener una atención completa en otro lado. No puede ser que yo con el tema de estoy en Casa de Galicia, pero la medicación me la tengo que comprar yo porque no la tengo, y los trabajadores serán redistribuidos en la medida de lo posible. Y sí, cuando las empresas quiebran es lo que pasa. Eso pasa en Casa de Galicia y puede pasar en cualquier otro lado. Digo, con la pandemia, por ejemplo, cerraron un montón de empresas. ¿Suma hacer una huelga de hambre? No, no suma. Realmente creo que es una medida exagerada. A ver, seamos realistas.
Hablaban de un inversor, el inversor no se materializó. ¿Y qué pretenden? ¿Que el gobierno siga subvencionando? Me parece que le estamos pidiendo demasiado a un gobierno que se ha visto bastante castigado con el tema de la pandemia. Entonces, señores, lo lamento en el alma, es horrible quedarse sin trabajo, pasó con una tanda de empresas en el 2002 y pasa ahora con la pandemia, pero son cosas que suceden y hay que asumirlo. Bermúdez. Sí, lo primero, los usuarios de Casa Galicia hoy están atendidos a través de ACE. Sí. Este gobierno no dejó a los trabajadores, a los usuarios de Casa Galicia desprotegidos. No dije atención, dije farmacia. Y lo dice quién, claramente es opositor a este gobierno, ¿eh? Pero las cosas tienen que ubicarse en los lugares que se tienen que ubicar. Segundo, nosotros estamos convencidos que con la aplicación de estos espacios de un acuerdo con respecto a las instituciones, el Poder Ejecutivo y los trabajadores, se puede llegar a la absorción del 100% de los trabajadores de Casa Galicia. Lo dice el gobierno, pero hay que preguntárselo a ellos. Nosotros estamos convencidos y estamos dispuestos a empujar esa salida sin los compañeros de Casa Galicia. Aun cuando no se logre en la negociación que esas absorciones respeten antigüedad, jerarquías y demás de las trayectorias de cada funcionario. Eso es parte de la negociación. Bien. Pero, perdón, hay un tema, sí, una solito. sí. Las otras instituciones mutuales también son empresas. Entonces yo no tengo por qué tomar un trabajador de otro lado Afloje, obviamente, sí. reconociendo la antigüedad y demás. Pablo. Acá hay que separar dos cosas. Una cosa son los socios, otra cosa son los trabajadores. Son cosas bien diferentes. En primer lugar, no voy a ser reiterativo, lo hemos hablado más de una oportunidad. Casa de Galicia es una empresa que está fundida. Y no está fundida de ahora, está fundida de hace muchos años atrás. Tendría que haber cerrado bastante antes. Esa es la realidad. Ningún gobierno, ni del Partido Nacional, Frente Amplio, el Partido Colorado, va a asumir una carga de una empresa privada que cerró y demás. Que los socios quieran que se mantenga abierta y demás fueron, como lo decías hoy justamente Bermúdez, son ellos los responsables de haber votado administraciones, que son los propios dueños de la empresa, que han sido nefastas, pero nefastas. Entonces ahora llorar el cuartito no se puede mantener. No se va a revertir el recurso que se presentó ante la justicia porque están todas las condiciones objetivas dadas para que esto se mantenga. Ahora bien, yo no sé si van a tomar 20 cada 1000, 25 o lo que fuere, pero los trabajadores no tienen absolutamente nada que ver en esto. Esa es una realidad. No son dueños ni tuvieron incidencia alguna en forma fuerte y fehaciente con los destinos económicos de Casa de Galicia. Entonces... Bueno, pero como sindicato pueden movilizarse, se han reclamar, movilizado y demás, pero... ante una realidad No, pero déjame que termine. ¿no? Déjame que termine. Ahora bien, se pueden movilizar, está perfecto y está muy bien que así lo hagan. Pero el Estado, el gobierno, este gobierno, yo ya lo he dicho, tiene que asumir la responsabilidad de no dejar ningún puesto de trabajo por ahí. Esa es la realidad. Porque cuando salen a decir, y en eso yo soy tajante, aplaudimos, vamos a hacer un aplauso para los trabajadores de la salud, le agradecemos eternamente el esfuerzo que hicieron durante la pandemia y que continúan haciendo, son dichos, pero acá hay que poner, nada más que eso. No importa si de repente se van los afiliados y en vez de ser 42.000 son 23.000. Señores, ese es otro problema, tendrá que asumir el gobierno el costo, pero a los trabajadores no se los puede dejar tirados, porque no son responsables de esta situación. Si no, somos todos unos hipócritas, porque los aplaudimos y les agradecemos por un lado, pero después les soltamos la mano por el otro. No sé qué solución van a encontrar. Quiero preguntarte una cosa. Tú hablabas de mejorar la situación del acuerdo, el acuerdo del 2001. Del 2001 y demás. Sí. Que eso implicaba 20 funcionarios cada 1000. Sí. Levantar un poco ese número, habrá que verlo. Ahora, Sí. si alguno, evidentemente, eso se está yendo, va a bajar un poco esa ecuación. Y hoy en día, con los socios que tiene Casa de Galicia, estarían retomando aproximadamente unos 900 aproximadamente y estarían afuera unos 300. Número más, número menos. Con este número, 1000 por 20, Sí, más o menos. Un poquito menos. Un poquito menos, capaz. ¿Hay funcionarios que están en condición de jubilarse en este momento y eso puede aumentar, ser una propuesta de decir, bueno, pero de esta plantilla nosotros tenemos un 20% que están en condición de jubilarse? ¿Dar algún incentivo para que se jubilen y ahí poder aumentar esa regla de 3? ¿Es una de las propuestas? Es una de las propuestas, dentro de ese paquete de medidas, una propuesta es estudiar la situación de los trabajadores jubilables, pero también estudiar la situación de los trabajadores que están, por ejemplo, con una certificación prolongada y la patología que tienen, y ver
cómo se puede hacer para atender esa situación que también puede significar una jubilación por enfermedad. Es decir, hay muchas cosas para estudiar. Es un camino complejo. Yo estoy convencido, quiero aclarar esto, estoy convencido porque lo viví. Las instituciones que aceptan este acuerdo toman trabajadores, pero porque la garantía de que tomen trabajadores son dos: el gobierno y los propios trabajadores, la propia organización sindical, no hay duda. Aquí si llegamos a un acuerdo Bien. y alguien no cumple el acuerdo, que tiene a la FUS parada en la puerta al otro día, no tiene ninguna duda. Claro. Y eso el gobierno lo sabe. Y por eso también hay que reconocer, repito, con este gobierno al cual soy plenamente opositor, que el gobierno ha respetado. ¿Sabe qué, Bermúdez? Sí. Y se le vio con tono de Dígamelo. humor, porque los mensajes vienen en un tono ameno, no vienen duros. Más de uno le llama la atención lo autocrítico y lo calmo que está hoy. Lo que pasa es que la gravedad de la situación impone esta forma de actuar. Mire que yo soy muy golpeado por Twitter, desde esa forma de operar que tienen algunos, ¿no? Encubiertas, y sin embargo me la tengo que bancar, porque aquí no está en juego el nombre de uno, aquí está en juego la organización sindical que representa y los trabajadores. Y a veces uno tiene que hacer cosas y plantear cosas que los propios trabajadores no están de acuerdo. Por eso digo, pero porque nosotros representamos a la Federación Uruguaya de la Salud. Para eso nos eligieron en el Congreso último en agosto, el año pasado, con el 79% de los votos. Lo que nosotros vamos a hacer es lo que esté de acuerdo en hacer la organización sindical. Por eso esto que yo estoy planteando acá tiene que tener respaldo de la organización sindical. Usted advierte que están demasiado, creo que lo decía el propio ministro Salinas, ¿no? Hacía referencia a un concepto de solución mágica. ¿Están esperando mucha magia desde la organización sindical? Yo creo que cuando uno tiene tantos años trabajando en el mismo lugar, tiene una situación de apego a esa realidad y tiene un problema en cuanto a la incertidumbre que hay afuera. Entonces, todo eso juega, y sobre todo cuando se tiene también cierta edad. Yo voy a cumplir 60 años. Hace 36 que trabajo en la Universal. En los últimos años no puedo decir que he ido todos los días, al contrario. Pero yo soy funcionario de la Universal. Y si a mí me sacaran del lugar que yo estoy, en el archivo médico, en Millán 3588, y me tuvieran que mandar a otra institución, también tendría una situación de inseguridad por el futuro que viene. Entonces, eso se puede entender. También hay gente Pero también hay que mirar el contexto, la cantidad de uruguayos que han quedado sin trabajo, Sin y ni duda. siquiera con la promesa de ser reinstalados o reubicados en otras instituciones. No sé, como que hay... Yo entiendo la ansiedad y la angustia, pero también hay que mirar al costado, ¿no? Por eso le digo que el planteo que hace la FUS y que el gobierno reconoce es un planteo que no lo tiene ningún sector. Ya es un privilegio, claro, entiendo lo que usted... Es fruto de la lucha, ¿no? No es un privilegio, es fruto de la lucha, porque esto no fue un acuerdo... A menos que realmente la organización sindical, en esta pedida de prórroga que le pide de tiempo al gobierno, tenga una propuesta descollante y algo que realmente, bueno, sea factible. ¿Sospecha que puede ser eso? ¿O lo remite usted a un plano emocional, de apego y demás? Yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que seriamente los compañeros están intentando ponerle cabeza y buscando una solución. Es lógico. También me preocupa que aparecieron algunos que fueron competidores con esta misma elección anterior para la presidencia de Casa de Galicia, que fueron directivos antes de Casa de Galicia y que de golpe aparecieron un día, y me llama la atención. ¿Aparecieron cómo? ¿En qué lugar? Me llama un día, aparecen en la torre ejecutiva planteando la salida de un inversor que iba a venir a poner plata a salvar Casa de Galicia. Y seguimos en la rosca de las administraciones. Y por eso me llama la Bien. atención de que hay gente que está aprovechando para ver si puede quedarse con algo de los privilegios que tuvo hasta ahora.
A ver, Valeria, No, yo qué difícil para vos, porque como sindicalista también entendés muchas psicologías que capaz desde afuera no se sí, entienden. a ver, yo entiendo muchas situaciones por las que están pasando hoy los trabajadores y también algunas de sus resoluciones. Lo que sí, yo lo he manifestado acá cuando hemos debatido este tema, yo tengo diferencias en cuanto a las resoluciones que venía tomando la FUS. Obviamente tienen todo el derecho a tomarlo y he dicho, hoy manifestaba la autocrítica quizá en algunas resoluciones. Yo creo que algunas resoluciones que se tomaron beneficiaron a la propia dirección de Casa de Galicia para poder recurrir a la justicia y terminar como estamos, cuando yo en un principio entendía que lo mejor era que el gobierno estuviera, que el Ministerio de Salud Pública fuera el que Interviniera estuviera. antes. Eso era mi posición personal. Respeto lo que resolvió la Federación, pero bueno, creo que en este proceso se han cometido errores. A mí, la primera duda que me surge es por qué, si los trabajadores tenemos representación en la JUNASA, no hay informes de los trabajadores denunciando la situación de Casa de Galicia, o por lo menos no los conozco, cuando tenemos una participación totalmente activa. Y esta situación de Casa de Galicia tiene 20 años, no es de septiembre del año pasado. Hace 20 años que Casa de Galicia tiene un endeudamiento que ha ido solventando con fideicomisos, pedido de préstamos, una calecita, digamos, a todas las deudas. ¿Estás cayendo al sindicato? Estoy cayendo a la representación de los trabajadores, que tiene que ser responsable en este caso de, si detectamos estas situaciones, denunciarlas. Si hay algo que a mí por lo menos me caracteriza, es si veo que está mal, denunciarlo. No importa quién lo cometa o quién lo haga, creo que nosotros, si tenemos las herramientas, me extraña no haber visto nunca un informe que planteara la situación de Casa de Galicia con el nivel de preocupación por la situación en la que estaba. Y por el otro lado, otra duda que se me genera, que entiendo el convenio que mencionaba el Fogata en cuanto a que los 20 funcionarios que pueden ingresar, dos situaciones se me presentan. Primero, no comparto comparar lo que tiene que ver con la atención de la salud de una mutualista con una fábrica de engranaje. O sea, estamos hablando de la atención de la salud, un servicio que es esencial, y no es lo mismo que cierre una mutualista que cierre una empresa de cualquier otro servicio. Sí. Otra cosa, no se ha manejado la pandemia. Estamos en pandemia, yo me imagino un caos en el medio de esta situación que estamos hoy, con cientos de trabajadores de la salud contagiados de COVID, el pasaje de los afiliados de Casa de Galicia hoy en el medio de esta situación, a mí por lo menos me resulta caótico pensar en gente que va a estar pasando, en la cantidad de trabajadores que van a absorber. A mí me parece realmente que, más allá de que saludo que exista este acuerdo y que la FUS lo tenga, me parece que es bajo en comparación a lo que va a ser asumir para los mutualistas, sobre todo que se está planteando mutualistas que en algunos casos son chicas, muy chicas, para absorber un número importante de afiliados de Casa de Galicia. Y por el otro lado, la preocupación que también me da es que, o sea, la FUS está haciendo un planteo que en realidad no es el que respalda a los trabajadores. Yo tengo la declaración de los trabajadores de hace 2 días, donde en realidad claramente manifiestan que no respaldan esto, y creo que la huelga de hambre es una salida de demostrar que en realidad no están de acuerdo. ¿Suma para vos la huelga de hambre de una funcionaria? Yo nunca comparto las huelgas de hambre. Me parece que ninguna medida que atente contra la salud de las personas, yo no acompaño nunca una huelga de hambre. Entiendo que están en una situación de desesperación tal que creo que fue algo que resolvieron porque no vieron quizá otra posibilidad. La marcha del otro día en realidad tampoco fue convocada, o sea, la FUS no hizo una convocatoria a la marcha que hicieron el otro día, fue una marcha de los trabajadores de Casa de Galicia acompañado por otros sindicatos y por vecinos y por los propios socios. Entonces, yo realmente estoy preocupada por todas estas situaciones de que veo que la FUS va por un camino y el sindicato de base va por otro, y que también veo hoy el accionar, y no lo vi antes, cuando creo que todos sabíamos la situación de Casa de Galicia sin tener que ver con el rubro, y me preocupa el momento. Me preocupa que este plan B es de los trabajadores, sale de la FUS, no sale del gobierno, este plan B que hoy está arriba de la mesa. Y en realidad los trabajadores de base no lo comparten. Entonces, como que no veo una solución en el horizonte. Cuando los trabajadores de base no lo comparten, van a tener que respetar la resolución de los trabajadores de base, a menos que se los convenza a los trabajadores para que acepten esta resolución. Yo creo que no esperan magia, sino que lo que esperan es
Es el único centro de atención de salud de estas dimensiones que está en esta zona de Montevideo. Hay todo un tema social que respalda a los trabajadores, a los afiliados. Bueno, pero ya está a la el fallo de la justicia. Está el fallo de la justicia. Entonces, esto y esto. Ellos apelan a una resolución del gobierno. Yo creo que lo que se está esperando es una propuesta del gobierno, porque la propuesta que está hoy arriba de la mesa es de la FUS, no es del gobierno. Por eso fueron a la puerta de la casa del presidente, porque el presidente en octubre dijo que no iba a cerrar Casa de Galicia. Y hay que resistir el archivo. El presidente lo dijo en octubre, que Casa de Galicia no iba a cerrar y que se iban a buscar las resoluciones. Entonces, si el presidente... Bueno... A ver. Está todo bien. Pero los trabajadores... Los trabajadores, yo no estoy responsable. Las autoridades que fueron y pidieron un concordato. Responsabilizando al gobierno. Lo que estoy diciendo es que los trabajadores ayer, el martes, a la movilización, fueron buscando una respuesta del presidente, claramente que escuchen las declaraciones, que en octubre les dijo que Casa de Galicia no iba a cerrar. Pero Valeria, el presidente es poder ejecutivo, la decisión de cierre fue del Poder Judicial. ¿Sí? El Uruguay tiene 3 poderes independientes. Sí. El poder... A ver, el presidente habrá dicho una cosa, pero si la justicia dijo otra, habló la justicia. El cierre como empresa, como decía Uruguay. Seguramente el Ministerio de Salud Pública o el propio gobierno puede tomar otra resolución. Sí, claro. Bueno, creo que es lo que están esperando los trabajadores. Fantástico. El acreedor mayor es el Estado, que Casa de Galicia, el sanatorio pase al Estado, lo gestione y los trabajadores que se redistribuyan. Y se acabó el problema. Bermúdez. Sí, algunas cosas que dice Valeria. Bueno, a mí nunca me tocaría el papel de ser dirigente sindical y panelista, ¿no? Es complicado, sin duda que es complicado. Bueno. Sobre todo cuando se critica la acción de un sindicato utilizando el papel de panelista. Es complicado. Lo tercero, es difícil entender para quien tiene el trabajo asegurado de por vida cómo lo que significa todos los días pelear por el trabajo. Sin duda que son totalmente discusiones distintas. Ni hablar en cuanto a los salarios, ¿no? Ni hablar lo que es el salario de un trabajador de la salud y lo que pelea un trabajador de la salud para recuperar ese salario, para cobrar ese salario. Son 2 cosas distintas. Ahora, sin duda, hay una cosa que dice Valeria Ripoll que es clarísima. Esta es una propuesta de la FUS, no del gobierno. Es una propuesta de la FUS al gobierno, primero a los trabajadores de Casa de Galicia y al gobierno. Si los trabajadores de Casa de Galicia no quieren la propuesta, simplemente no se avanza como no se está avanzando. ¿Está bien? Es así de claro. No hay, no hay 2 discusiones, lo dije desde que comencé. Después, el futuro del centro de salud, muy importante, ese futuro debe estar marcado también porque las propias instituciones que capten afiliados necesiten adquirir servicios en ese sanatorio. Ese sanatorio, y es un compromiso que tiene que adquirir el Ministerio de Salud Pública y que planteamos los trabajadores, es que sea un centro de salud, que se mantenga como centro de salud y por lo tanto allí hoy hace... Se descentralicen servicios. Hoy compra servicios allí. Entonces la discusión está, ¿será quien será el que organizará y el que tendrá la conducción de ese sanatorio? Es parte de esta discusión. Ahora, ¿ese sanatorio va a ser estatizado por el Estado? El Estado ya dijo que no. Entonces, hay cuestiones que están en una dimensión que las pone Valeria Ripoll, que son parte de una argumentación en contra del planteo de la FUS. No escuché una sola propuesta que podía ser de cómo ayudar a este planteo. Es una argumentación en contra del planteo de la FUS. Creo que, repito, estas son las reglas de juego, a mí nunca me va a pasar eso, ¿no? ¿Y qué es más difícil dirigente para sindical usted, y panelista Bermúdez? yo nunca voy a ser. ¿Qué le parece que es el desafío mayor? La negociación con el gobierno para poder mejorar lo ya convenido, ¿no? Y subir los números y la regla de 3 y demás, o convencer la FUS al sindicato de Casa de Galicia para que acepte la propuesta. No, los compañeros, nosotros no los tenemos que convencer de nada. Los compañeros están trabajando por una salida alternativa y nunca han rechazado lo que dice la compañera Ripoll, no es lo que dice la dirección, en este caso la panelista Ripoll, no es lo que dice la dirección que se reúne con la FUS. Primero, porque esta dirección varió, ¿no? El 7 de enero había una dirección que firmó un acuerdo y después un cambio y hay ahora una dirección interina. Pero ninguna de las dos nos dijeron
no estamos de acuerdo con esto. En todo caso, los compañeros que están en la actual Pero entonces dirección, parecieran líneas distintas de acción. Las marchas, la huelga de hambre, va por un lado y todo lo que usted plantea por otro. está bien, pero al final del camino hay que buscar lo mejor. ¿Está bien? Entonces, Siempre. uno trata de eso. A nosotros lo que nos preocupan son los tiempos. Ese es el problema. Sí, porque además cobran enero y después ¿qué? O sea, Hasta febrero. Los tiempos de la negociación, porque ya se está reuniendo el gobierno con las instituciones. Entonces, si se demora esta discusión, en vez de aumentar de no 20 cada mil, sino 25 cada mil, capaz que mañana se crecen las instituciones y dicen, no, nosotros aceptamos 15 cada mil. claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahora, nosotros creemos, compañeros, se tomarán sus tiempos, resolverán, pero esta propuesta de la FUS, conquista gremial, que yo entiendo que Valeria Ripoll, porque ni siquiera estaba, creo, en el momento sindical en aquel momento, no la entienda, porque fue en el año 2001, donde... Era muy joven. Donde, claro... Era pero, muy chiquita. Está bien, si eras chiquita, pero el asunto que no estabas. Y lo que sí estábamos, sabíamos lo que era, como el Juanjo Ramos, perder el puesto de trabajo en aquel Uruguay que se caía, donde llegamos a tener 1 millón de pobres. Y claro, si yo tengo trabajo asegurado de por vida y gano un sueldo muy importante, miro la realidad capaz que de otra manera. El dirigente sindical tiene la obligación de mirar toda la realidad, no solo un pedacito. Pero bueno, a lo que voy es que nosotros esperamos que los compañeros hagan su proceso, que tengan, y lamento haber capaz que perdido la calma en algún momento que usted señalaba. No, al contrario. Los mensajes de los televidentes eran en esa otra línea, que vaya, que calmo y autocrítico está hoy Bermúdez. No, pero la autocrítica que nosotros hacemos es que tal vez la intervención tenía que venir antes. Ahora, hay que ser coherente en la vida, ¿no? También, hasta para hacerse la autocrítica. Resulta que yo digo que si yo dijera esto, ¿no? Que esto es un gobierno neoliberal. Porque, a ver, lo decimos como ente sindical y lo dice la panelista Valeria Ripoll. Este es un gobierno neoliberal que arroja a los trabajadores al hambre y que llena de ollas populares el país. Entonces yo a ese gobierno le vengo a pedir que salve Casa de Galicia. Por eso la propuesta es de la FUS, no es del gobierno. Y si el gobierno, el cual está enfrentado al movimiento sindical de cara a una instancia que yo no tengo por ¿Qué qué... está echando marcha atrás, Bermúdez? No. Se está ¿Para qué? Ahora tiene que quedar bien con los demás. Ahora le vamos a empezar a pegar No ahora. hay marcha atrás, hay que ser coherente. Bien, permítame, Bermúdez. Si yo planteara eso, pero a ver, si yo planteara que ese es el que me va a salvar, entonces en algo estoy equivocado. Por eso la propuesta, y agradezco a la panista Ripoll que lo vuelva a poner arriba de esa, no es del gobierno. La propuesta es de la FUS. Y si el gobierno lo toma, es porque o no tiene nada mejor, o reconoce que esta es la salida, y además reconoce el papel de negociación y de movilización de la FUS y del conjunto del movimiento sindical. Pepe. Acá en materia de responsabilidad, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo de no dejar tirado a los trabajadores, plenamente de acuerdo. No sé cuáles son las soluciones, por eso yo no soy ni dirigente sindical ni político, pero si en algo no concuerdo contigo, Pablo, y capaz que también con Jorge, que lo planteaba, es con el tema de revertir la carga de la prueba y decir que los asociados votaron y se equivocaron. Es decir, yo si voto a alguien para que gestione y voto plenamente consciente de que no me va a estafar, que no va a ser o con la una mejor mala gestión. esperanza Por el de... contrario, ahora, culpar a los socios de Casa de Galicia porque se equivocaron con el voto, me hace acordar a aquella película Doña Flor y su dos maridos, que el tipo debía plata y como el garante no le pagaba, se enojaba con el garante. Decían, pero mirá, el garante no me está pagando la deuda que tengo yo. Joven como Ripoll, no me acuerdo de eso que decir. Ahora, lo que sí te voy a decir es una cosa. No, pero le echaras la culpa, pero cuando Pablo dice se equivocaron los que votaron, ¿cómo se van a equivocar los que? ¿Qué vamos a hacer un voto calificado? Pero vos te equivocás una vez, te equivocás dos. Pero yo no sé si se varias equivocaron. Bueno, siempre das nuevas oportunidades en una nueva elección. Pero también hay que ver qué opciones tenés. También hay que ver qué opciones. ¿Cuántas Pero opciones el problema es del que ¿Cuántas vota vas a o el dar? que gestiona mal, Pablo. ¿Cuántas vas El a dar? problema es el que vota o el que gestiona mal. Pero Si si yo te voto pongo en un y vos cargo a gestionás vos para mal, que administres sí, y administrás ¿la culpa es mía? mal, La culpa es por mía. decirlo de una forma suave, ¿no? Claro que por decirlo de alguna Administrás forma. mal, Totalmente ¿no? de acuerdo contigo, por decirlo de una forma suave. Después viene una nueva directiva, administra peor. Por que decirlo de esta alguna anterior, forma suave. Por decirlo de una forma más suave todavía. Sí. Y luego se presentan los mismos que estaban hace 6 años, 8 años y los voto nuevamente. Bueno, viejo,
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, no le puedes echar la culpa al Yo no socio es que que les votó. eche la culpa, a la pero- señora que tiene 70 años, que tiene una carga emotiva con Casa de Galicia, donde pasó momentos Está bien. muy Hay buenos que ver y muy malos. ¿Cuántos sabían los socios también de esta situación? Ese es Porque el por tema. eso yo preguntaba lo del Yo no soy informe socio de Casa de Galicia y sé la situación que Bien. padece Casa de Galicia hace por los años. pedidos de fideicomiso. Hace años lo sé. Escuchame Entonces, una cosa. A ver. que ¿Pero vos quién, seas- quién fue? ¿El Espíritu Santo que No, vino y se pero llevó la pará. plata? Nadie ¿Estamos piensa en hablando? los socios, pregunta por aquí una televidente. Pero es que sí se Nos puede. quieren mandar a cualquier lugar y por arriba dicen que los socios votaron mal, vergonzoso. Creo que va para vos. Vergonzoso no, si yo no voté a ninguna A de estas ver, directivas, pero que es una pará. administración No, espantosa. lo que Pero dice para que un es vergonzoso es que vos poquito. culpes a los socios por la administración Exacto. fraudulenta. Pero hay que ser objetivo. Si Bueno, yo más objetivo voto que a una eso no hay. persona... A ver, esto es como cuando vos votás en las elecciones nacionales y después te quejás. Cuando dicen, yo los voté, yo no los voté. Viejo, hacete cargo. Si yo los voté y el gobierno es un desastre, me hago cargo y en el periodo que viene no los voto. Tan sencillo como eso. Pero no en todos esto los pasó lo socios. mismo en un Estás hablando- microclima. Pero no Pero todos esto es los una socios mutualidad. lo De a votaron. uno, señores, de a uno, Marta. No todos los socios lo votaron. A ver, en los socios de Casa de Galicia va a haber un amplio espectro. A ver, los que los votaron a la directiva, los que no. Pero te pasa como cuando en el gobierno. Unos votan y otros no, y te cae. Y lo sufrís y lo Bueno, padecés. pero la democracia Pero no- tiene la desgracia de ser así. Está bien. Gana las mayorías. Pero no ¿Qué podés- vas a hacer? Pero no podés Esa es la cargarle desgracia de la tinta. democracia. No la podés mayoría gana. cargarle la Jodete. tinta a los socios. No podés cargarle la tinta a los ¿Y socios. a quién querés que se la cargue? Yo creo que A a la los que estaban, administración a a los la que estaban administración ahí que y a se los que equivocó. vieron. A los que estaban ahí y a Pero los que vieron. eso es responsabilidad de los socios, de hacerles una denuncia penal, ¿A los ¿verdad? socios? Para que vayan a rendir responsabilidades. A los socios, ¿te parece? Yo no se lo voy a hacer la denuncia No penal. sé, a los ¿Qué que tengo estaban ahí Es adentro. una discusión inconducente. Perdonen que opine Sí. sobre la discusión. Pero los tres me ¿Podemos pegan, volver al perdón, eje? está perdonada, sí. ¿Podremos volver al eje? Bien. ¿Algo para agregar, Valeria? No, yo en realidad, a ver, primero algo que tiene que ver con alusión personal. Yo por suerte soy una... yo, por Re suerte- personal, por si quedaba alguna duda. Una alusión personal. Sí, sí. Por suerte soy una persona, un individuo, no soy las 24 horas del día, ni funcionaria municipal, ni soy un ser pensante que emite opinión acá y en todos los lugares donde me toca poder emitirlo. Y algo que nos enriquece a todos es cuando en realidad otras opiniones te pueden mostrar, o otras visiones, te pueden mostrar cosas que pudiste hacer mal en el camino, que te faltaron hacer, o seas lo que seas, porque acá se sientan políticos, se sientan representantes con responsabilidad del gobierno, se sientan millones de casuísticas o de situaciones que podemos estar evaluando acá, y creo que el debate en la sociedad le enriquece. Seas dirigente sindical, político, abogado, periodista o lo que seas, enriquece. Lo que no enriquece es no aceptar la crítica. No lo enriquece. Si hay algo que nos comemos los dirigentes sindicales o los que representamos en cualquier ámbito a colectivos, te enriquece. Te enriquece. Y por el otro lado... Y a Dion jamás opinaría en este programa. No tengo ni idea, porque yo acá no Bueno, soy yo ADO. les agradezco que Acá salgan no- de lo personal, porque acá estamos no hablando soy- de Casa no de soy Galicia, ADO. por favor. Pero sí me parece importante que habiendo un montón de lugares donde uno puede denunciar o donde puede emitir opinión, me preocupa que no esté, porque en realidad esa fue mi pregunta fundamental, que tenía que ver por qué en la JUNASA yo por lo menos nunca vi una denuncia de la representación de los trabajadores en cuanto a la situación crítica de Casa de Galicia. ¿Por qué lo digo? Porque Está. hoy es Casa de Galicia. Está, Pero, ese punto, pero ¿tiene en realidad respuesta, hoy Bermúdez? mencionaba, para que ya termino la pregunta, hoy mencionaba que por ejemplo, habían auditorías de 3 mutualistas. Sí. ¿No? Entonces, la de Casa de Galicia la conocemos, ¿no? La situación tal mala que tiene Casa de Galicia. Pero me preocupa sobre todo porque no sé el resultado de las otras 2 auditorías, no sé si los trabajadores al final recibieron o no el resultado, pero capaz que dentro de un tiempito estamos hablando de otra mutualista que está en una situación así. Entonces, para adelantarnos a lo que puede llegar a ser una situación de esas características, ¿no? ¿Qué pasa Vamos con...? para- ¿Hubo denuncias, efectivamente? Vamos para atrás en el tiempo. Sí. Primero, Pero ¿hubo denuncias o no de trabajadores, de los representantes de los trabajadores en la JUNASA sobre Casa de Galicia? quien es representante de los trabajadores en la JUNASA soy yo a través de la elección del PIT-CNT. Bien. ¿Está bien? Y por eso la discusión del tema de la intervención fue cuando se vota la auditoría de 3 instituciones de salud, una de las cuales es Casa Galicia. Sí. El ministro en su momento declara reservado el tema y no se conoce la información. En ese marco fue que nosotros nos pusimos a la intervención, porque ¿qué decíamos? Primero queríamos conocer cuáles eran los resultados de la auditoría que se llevó
sobre esa institución en particular. Bien, pero previo al momento de esa auditoría, la observancia, que es responsabilidad de los representantes de los trabajadores también, ¿no? ¿No arrojó ninguna denuncia en la No hubo FUNASA? ningún planteo de los trabajadores. Antes de eso, Sí. no hubo ningún planteo de denunciar ninguna Pero no era que situación. todo estaba mal. No, pero está bien. Una cosa es lo que yo pueda decir. Otra cosa es el planteo concreto de quien lo tiene que hacer. El planteo de quien lo tiene que hacer es la propia organización sindical en su momento. Hasta antes de la auditoría, la situación de Casa de Galicia no tenía ningún planteo oficial sobre discutir ese tema. Bueno, ¿y eso no es un debe o una autocrítica que debería hacer la organización sindical? Pero ¿cómo usted va a plantear determinado tema que no se discute en la propia organización sindical? Me refiero a la organización sindical, justamente. Pero esa es otra discusión. Bueno, pero hoy es la que está planteándole al gobierno. Pero eso será un tema. Ese es un tema, yo creo que en un momento, donde estamos hablando de una huelga de hambre, donde estamos hablando de intentar encontrar una respuesta, sea la que sea, a la restitución de los puestos de trabajo. Discutir sobre las anteriores direcciones del sindicato de Casa de Galicia, que es quien tiene que hacer el planteo para llevar a la JUNASA, como lo hacen... No, yo entiendo el punto. No. Sería hoy sacar el foco de lo importante. Pero Entonces, ¿sabe qué, Bermúdez? Sí. A la hora de, justamente, que todos los ciudadanos podamos formar opinión sobre lo que están viviendo distintas instituciones o sectores del trabajo del país, también está bueno ver toda la película, ¿no? Pero porque es que si no, nosotros estamos contando no es justo tomar parte o formar opinión. Pero nosotros estamos contando toda la película. No emitimos ninguna parte de la película que nosotros conocemos. Porque acá hay responsabilidad de los trabajadores, de los usuarios. Acá los principales responsables son los gobiernos. Porque la situación de Casa Galicia también atravesó al gobierno del Frente Amplio. Y eso fue una crítica que hicimos más de una vez. A ver, los trabajadores hemos propuesto en la JUNASA y en la calle Movilizados auditorías para todas las instituciones. Porque cuando llega el momento de discutir, por ejemplo, un convenio colectivo, los que dirigen la institución dicen que nunca tienen plata. Está bien. Hemos hecho planteos, juntamos firmas en gobiernos del Frente Amplio justamente para todo ese proceso. Por lo tanto, yo creo que no se está haciendo justo y se está parcializando porque hay algún interés de discutir en otro lugar que no es acá. Acá yo no vengo a discutir las políticas de los gremios con dirigentes sindicales. Para eso está el PIT-CNT. Y yo sí soy dirigente sindical 24 horas por día. Bien. Y jamás sería otra cosa que salvo... No, y nunca diga nunca por las dudas. Sí, sin ningún problema le podemos decir. Salvo puntualmente cuando asumimos por un día una banca parlamentaria para votar la ley del Sistema Nacional Integral de Salud, que algunos de los que están aquí sentados estuvieron en contra de la creación del Sistema Nacional Integral de Salud. Por eso la discusión con la FUS viene de atrás. Queda un minuto. Se le escapa a mucha gente esta discusión debajo. Déjela pasar. ¿Para qué poner arriba una discusión que dónde se puede discutir? En la calle Jackson. En el Tiene el último minutito antes de tener que hacer la pausa y despedirlo. Justamente, vuelva a poner el foco donde a usted le parece o le interesa que se ponga el foco para lo que queda el presente y futuro inmediato en este asunto. Para mí, el claro planteo es el que hicimos ayer. Las y los compañeros de trabajadores de Casa Galicia están haciendo su proceso y esperamos que ese proceso se condiga con los tiempos de la negociación para permitir que al final del camino se encuentren la atención de los usuarios y se encuentren el 100% de los puestos de trabajo de los trabajadores de Casa Galicia restituidos. Ese es el objetivo, ese es por lo cual estamos desde el 23 de diciembre en esto metidos y asumimos la crítica perfecta. Entre otras cosas, sobre todo, la crítica de los afiliados. Nosotros tenemos un gremio muy grande, el más grande del PIT-CNT, que tiene la posibilidad de criticarnos todos los días
y decir lo que le parezca. Instancia democrática en donde esas cuestiones se resuelven. Así que hoy por hoy, y agradeciendo la invitación, nos vamos como vinimos. Nuestro objetivo, recuperemos los puestos de trabajo de Casa de Galicia, recuperemos la atención del usuario y vayamos a un proceso en el cual, por ejemplo, si tiene que cerrar, si una institución está en una situación particular antes, sea en la Junta Nacional de Salud, pero el gobierno, el que tiene los mecanismos, macroeconomía, economía de la salud del Ministerio de Salud Pública, de anunciar existe tal problema. Busquémosle una salida ahora. Que no vuelva a ser una situación como esta. Exacto. Ese es el planteo y ese es nuestro objetivo. Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS, entonces muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Le agradecido soy yo. No, por favor. Vamos a hacer la pausa, pero antes les recuerdo que está cumpliendo 30 años